Faltan 7 meses para las elecciones municipales y uno de los principales asuntos que van a merecer la atención de nuestros candidatos es el urbanismo. El urbanismo, ahora ya definitivamente mezclado con la movilidad. Mezclado pero no agitado como los martinis de James Bond. Es decir, en los próximos meses se va a hablar mucho del modelo de ciudad que queremos configurar para el desarrollo futuro de nuestras grandes urbes, sin que acaben pareciendo un Frankenstein más, una colección de parches sin sentido y de dudoso gusto. Integrando el pasado, diseñando el futuro y combinando lo que haya que combinar para que todo no siga igual. Hoy nos interesa saber cómo repensar Valencia y lo vamos a hacer con la ayuda de 3 arquitectos y un periodista. Javier Domínguez, arquitecto, ingeniero industrial, fundador del Open House en Valencia. Señor Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Camilo Grau Carretero, arquitecto, uno de los profesionales seguramente que más jardines ha hecho en la ciudad de Valencia. Señor Grau, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y Rafael Tamarit, uno de los arquitectos valencianos más internacionales, entre otros, fue profesor de Santiago Calatrava, ¿no? Sí. Muy bien, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, señor Tamarit. Y el periodista, vamos, es un periodista de lujo, exdirector de Las Provincias y actualmente cronista oficial de la ciudad de Valencia. Nuestro buen amigo Francisco Pérez Puche. Señor Pérez Puche. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Repensándolo Encantado todo. de estar con esta compañía. ¿Ha visto usted qué tripleta tenemos de ataque? Siempre dispuesto a aprender. Bueno, pues vamos a repensar la ciudad de Valencia, a saber más sobre los proyectos urbanísticos pasados, presentes y futuros de la ciudad de Valencia con ayuda de estos 4 invitados y también con la de todos ustedes. Bueno, por lo menos con algunos de ustedes a quienes hemos encuestado de una manera sencilla y ligera por la calle para saber si consideran que Valencia está construida entre parche y parche. Hombre, se está parcheando bastante, pero pienso que es en plan de que se vaya solucionando poco a poco. Pero se está parcheando bastante. Sí, se va arreglando, se nota, sí, se nota mejoría, sí. Me gusta, pero sí que siento que no está como muy bien organizado y está todo como puesto raro. Pero el centro me gusta, es esto como la periferia, diría. A mí me parece muy bien. Si vemos cómo ha cambiado todas las avenidas de hace 15 años para acá, me parece muy bien, lo que pasa que es muy costoso también. Son parches. Y además nos la están destrozando, porque lo único que teníamos bonito por Valencia nos lo están quitando, solo nos están dejando cemento. Y a mí no me parece correcto. Y la avenida del Puerto, también con tanto aparcamiento azul y todo, no tenemos dónde estar ni dónde aparcar. Así que no estoy nada contenta. Lo que es la Plaza de la Virgen, la Plaza del Ayuntamiento, todo nos lo han dejado como un solar. Cemento y más cemento. El centro de la ciudad es muy pequeño, muy estrecho y es evidente que tiene una difícil solución. A partir de ahí, las vías anchas que hay alrededor de la ciudad son las que se tienen que utilizar. Y por supuesto, yo soy partidario del transporte público. Señor Domínguez, opiniones para todos los gustos. Bien es cierto que Valencia no es lo mismo el centro que la periferia, que los barrios, etcétera, etcétera. Pero de momento, de lo que hemos escuchado, ¿con qué se queda usted? Bueno, es la opinión de la gente que en época electoral siempre escuchamos la misma cantinela. Vivimos en una ciudad que carece de modelo territorial, pero yo creo que es una afirmación que es errónea. Digo, la ciudad ha evolucionado como todas las ciudades del mundo y el siglo XIX marca un modelo muy claro de crecimiento que es el ensanche. Si yo evaluara el urbanismo democrático, pues veo las mismas críticas que en otras capitales españolas. El urbanismo democrático es el de los últimos 40 aos, supongo, ¿no? ¿Se refiere usted a eso? Sí, claro, de los últimos 40 años. En Madrid, por ejemplo, donde ha habido una alternancia, con más visibilidad nacional, se discutía entre si era un urbanismo ideológico o un urbanismo científico. Y el urbanismo tiene ideología. Es imposible que no sea así, pero que en la ciudad sobreviven. Nosotros venimos de Blasco Ibáñez, que es una herencia de Howard y la ciudad jardín. Los planes desarrollistas que se hacen, pues es el funcionalismo. No me hablen ustedes muy para iniciados, que este es un programa de carácter general y tenemos que hacernos entender por parte de todos. ¿El urbanismo tiene ideología, señor Grau? ¿Eso es así? Hombre, los que mandan son los que toman las decisiones.
depende de quién mande y su ideología, está claro que algo afecta. ¿En qué se nota eso? ¿Unos hacen más avenidas y otros hacen más parques? ¿O cómo es eso? Yo creo que no es podríamos...? más formal, sino la manera de hacer las cosas. A lo mejor se pregunta más a los vecinos en unos casos, se pregunta menos. Hay proyectos emblemáticos que llevamos siglos que se tienen que hacer, como la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de la Reina, y se van haciendo. La Calle La Paz todavía está pendiente. Entonces, se van haciendo parches. Eso sí que estoy yo de acuerdo. Porque, claro, estás siempre pensando en las elecciones de dentro de 3 años, o en este caso del año que viene. Y, claro, los votos es lo más importante para los que dan las órdenes. Ya. Señor Tamarida, al final esto es una cuestión no solo de ideología, también de dinero, ¿o cómo ligamos esas dos facetas? Para mí, yo parto del punto inicial mío, y es que Valencia para mí es una de las mejores ciudades que conozco, y yo conozco gran parte del mundo. ¿Por qué? Pues porque tenemos mar, teníamos río, que estaba en plena ciudad, y teníamos huerta. Todo eso ahora ha crecido de un modo que tanto las zonas perimetrales como el cauce del río se han utilizado para edificación de calidad y reciente. Eso luego más tarde me interesaría hablar un poco de Benimaclet, que es un área que conozco bastante y que es un modelo con un tipo de edificio como uno que se sacó hace poco, el Spyber. Es un modelo de actividad reciente. No es que Valencia ha crecido por todas partes, por el barrio de Nazaret últimamente, y el puerto está mejor cada vez, pero todos los barrios perimetrales por donde están las provincias, por ejemplo, han crecido con calidad y creciendo de un modo, digamos, concéntrico con respecto al centro de la ciudad. ¿Usted ve más armonía que parche, entonces? Sí, yo parches los considero de barriada, pero no de crecimiento urbanístico. Está bien que tengamos opiniones variadas en esta sesión. Señor Pérez Puig, el concepto que barajaba el señor Domínguez de urbanismo democrático, en fin, durante el periodo democrático actual, 40 años, ¿usted observa diferencias de cuando gobernaba el PP a cuando gobierna la izquierda, o gobernaba la izquierda, que también lo hizo con Pérez Casado y Clementina Ródenas? Más que la presencia de un partido en la administración municipal, yo lo que observo son los ciclos económicos, los momentos de crisis, los momentos de gran expansión. Pero la ciudad, todas las ciudades, tienen dos miradas. La mirada de corto plazo, que es la más corriente entre la gente, como vemos, lo que se ha hecho últimamente, lo que yo recuerdo. Y luego está la mirada a largo plazo. En las determinaciones de largo plazo, tenemos que tener en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana de los años 80, que es muy difícil, muy incómodo y muy innecesario ir cambiando a tontas y a locas. Las administraciones no suelen cambiarlo con facilidad y estamos viviendo aún del último Plan General de los años 80 y con algunos retoques, pero estamos viviendo básicamente de él y de un plan mucho más importante y global que tuvo la ciudad, que es el Plan Sur. Al desviar el río Turia por el sur, nació la posibilidad de convertir el viejo cauce del río en un parque, y eso para mí es lo que determina la ciudad junto con la fachada marinera y la albufera. Para mí son los puntos clave de esta ciudad, que está creciendo conforme a las determinaciones del Plan General desde mi punto de vista, salvo lo que vulgarmente llamamos parches, es decir, las ocurrencias o las innovaciones que quiere introducir la corporación de turno. En este caso son las de movilidad, los carriles, pero hay que recordar también que es una de las últimas cosas, el plan de movilidad general, que aprobó el consistorio de Rita Barberá, un año antes de perder las elecciones. Y en realidad lo que hace esta corporación no es más que aplicarlo, aunque sea de una manera mucho más contundente o mucho más agresiva, si queréis, pero está aplicando aquello. Es decir, que hay unas grandes líneas de continuidad en la ciudad y es bueno seguirlas, y luego están las pequeñas
las pequeñas adaptaciones que una corporación puede introducir, que no son muchas. ¿Están ustedes de acuerdo con esto de la continuidad? A ver, el plan general, en realidad, tanto en Valencia como en otras ciudades, se mantienen tanto en el tiempo, porque si yo gano las elecciones el próximo mayo, sé que en menos de 10 años no apruebo un nuevo plan general. ¿Tan Entonces, costosas, tan difíciles? Bueno, es que hemos introducido una maraña normativa de tan difícil cumplimiento que en cualquier plan parcial que se hace, vamos, es ciencia ficción la literatura que sirve para justificar unas contradicciones en el ámbito legislativo que son tremendas. ¿Y qué es lo que sucede además? Pues que el plan general que tenemos ni resolvió la fachada al mar, ni resolvió la relación puerto-ciudad, ni resolvió la prolongación de Blasco Ibáñez. Hombre, pues hablar de la bondad de ese planeamiento general, cuando al final tenemos que sacar algo porque necesitamos una norma y un patrón, y al final lo que no está claro lo quitamos y no somos capaces de recomponerlo. Porque yo creo que quizá la gente ve una construcción a parches porque el político que busca el voto de una manera más directa que un profesional que le importa un pimiento, pues busca actuaciones de acupuntura para que en el barrio de Orriols me voten y les voy a hacer un jardincito, para que, bueno, o un jardín bonito, digo, no lo digo con sentido peyorativo. En otro sitio les voy a colocar un centro de salud. Y claro, el ciudadano percibe que esto es una tómbola que va discutiendo. Pero yo si haría una crítica al urbanismo democrático, de verdad, es algo que hoy es esencial. O sea, no creo que nadie en su sano juicio, salvo la clase política, piense que la administración española no puede mejorar su eficiencia y no está sobredimensionada. Y por tanto, el gobierno tenía que hacer una ley de grandes ciudades o los valencianos debían introducir una visión metropolitana. Y no es porque lo digo yo, quiero decir, uno de los gurús del urbanismo y de la geografía urbana actual, que es Richard Florida, que es un profesor canadiense, ha estudiado en base al Big Data, es decir, hoy disponemos de datos y datos y más información, y ha visto que la escala, en el caso de Valencia, por ejemplo, de que consideremos una ciudad de 800.000 a una ciudad de 1.700.000, supondría que la financiación que tanto se quejan estaríamos en otra liga. Claro, pero nos cargamos la autonomía municipal de Mislata, de Chirivella... Claro, por supuesto, claro. Pero eso claro. no es fácil de conseguir. Bueno, vamos a ver, yo puedo intentar convencer a los alcaldes que renuncien en beneficio de todos o imponerlo. Esta sería una buena solución. Señores, abrimos debate para que cada uno intervenga cuando le parezca. A mí me gustaría añadir, que estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que realmente las leyes que duren 10 años o duren lo que sea, se aplican a través de la administración. Y con perdón, y no quisiera herir a nadie, en la administración no hay profesionales cualificados de la arquitectura ni del urbanismo. Son personas que se han puesto sueldo allí porque... Pero no hay arquitectos municipales en todos los ayuntamientos o en muchos ayuntamientos. Sí, pero que no son figuras de la arquitectura. Ajá. Ese es el problema. Entonces, sí, lo que quiere decir es que nos corrige los proyectos un compañero que no ha hecho ni la reforma de la cocina de su casa. Exacto. Ya. Eso es lo que quiero decir. Y eso la ley lo fuerza. Y si hacen cosas que deberían hacerlas más, que son los concursos, como por ejemplo los de la Plaza de la Reina, la Plaza del Ayuntamiento, ¿para qué voy a decir nada? Son pequeños, pero también son pequeñas catástrofes que están ocurriendo. El señor Domínguez lo oí yo comentar, bueno, en un debate en el que participó él, el señor Gerlich también, sobre el arquitecto Ehrlich, la conveniencia de contar con figuras internacionales para resolver asuntos puntuales en ciudades como Valencia. Lo que pasa es que también alguien del público le contestó, oiga, ya tenemos suficientes arquitectos buenos valencianos como para tener que ir a buscar a gente de fuera, que será más cara además, porque habrá que traerla y atenderle todas sus necesidades e incluso algún que otro capricho, para que decida sobre nuestro urbanismo. ¿Esto cómo lo resolvemos? Yo creo que vivimos un momento al periodo democrático donde el
tener una figura de fuera era un símbolo de superar un ciclo político de la dictadura, que el país había vivido un aislamiento internacional terrible. Pero Valencia es verdad que tiene grandes profesionales. Aquí tenemos a uno de ellos, que ha tenido una obra en Tokio. Pocos arquitectos de su generación a nivel nacional han construido en Tokio, en Nueva York, en Los Ángeles, en todo el mundo. Y eso ha sido histórico. Quiero decir, el México actual es Tolsa, y Tolsa era de Játiva. Quiero decir que no es solo Calatrava. Pero lo que sucede es que la buena arquitectura, frente a un localismo excesivo, pues hombre, es mejor ser abiertos, ¿no? Pero Calatrava, por ejemplo, que es de Benimàmet, nada menos. Nada menos. Yo soy de Torrefiel, pero luego viví en Ruzafa. Nada menos también. Luego viví en Ruzafa y luego en el Ensanche, en la calle de Urriana. Quiero decir que la ciudad establecida me gusta, pero que Calatrava esté trabajando en todo el mundo, que se vaya a Australia, al extremo de Sudáfrica, a donde sea, y que no se le llame para hacer algo importante aquí, que no sé cómo explicarlo, que tenga un peso cualificado. ¿Quizá está demasiado significado con una época política, Paco? No, lo que ocurre es que estamos contraponiendo desde mi punto de vista. El construyó cuando estaba el PP, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El modelo de, por entendernos, antes de la guerra, es el de don Javier Goerlich, que está al frente del ayuntamiento, es el arquitecto, yo creo que único, el arquitecto mayor, diseña muchas cosas de la ciudad y luego puede construir. Entonces no había incompatibilidad. Ahora el modelo es muy diferente, claro. En la ciudad es muy diferente. Y un arquitecto municipal, pues yo creo que no puede construir en la ciudad de la que es arquitecto municipal. Y la función pública ha venido a menos. Y la figura que define y dibuja la ciudad, como es Goerlich en los años 20-30, pues ya no existe. Y existen los grandes arquitectos privados, que pueden intervenir en las decisiones de la ciudad muy raramente. Es decir, un edificio puede llamar la atención, pero no está modificando la ciudad como lo hacía don Javier desde su tablero, ¿no? Y eso es una gran diferencia en el tiempo, pero también la ciudad es diferente. Perdona, Paco, pero termino enseguida, es muy breve, pero los arquitectos municipales sí que tienen la cualificación titular para decir, ¿por qué no llamamos a este señor que ahora vive en Suiza, pero que es valenciano o español, para que haga un plan para esto? Eso es lo que no hacen los arquitectos municipales. ¿Señor Grau? Sí, bueno, el tema del Plan General de 88 que habéis dicho antes, es verdad que tiene 34 años, se ha revisado, pero a nivel estructural, se está revisando ya más de 5 o 6 años a nivel pormenorizado, pero sigue teniendo las mismas ordenanzas que hace 34 años. Un caso, entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice Rafael Maestro, los que están vigilando las licencias de obra no están haciendo edificios. Y los que estamos haciendo edificios, que peleamos, edificios o lo que sea, contra una normativa que nos cambia la ley urbanística cada 6 meses, cambiando una coma, incluso cambiando de orden los artículos para volvernos locos, estamos indefensos cuando un compañero le presentas un proyecto y él solo se fija en las directrices que tiene allí, de lo que falta, lo que sobra, y los artículos de un plan que tiene 34 años. Entonces, claro, hay muchas necesidades en la ciudad, sobre todo a nivel digital, que no están contempladas en el plan general, porque es del año 88. Sí. Todos los procedimientos están en el año 88, a pesar de que se han ido renovando cosas. Y son totalmente obsoletos. Y ya apruebas, perdona, ya acabo, Javier, apruebas ahora en plan general, tardas 10 años, o en el mejor de los casos, pero pasa por 4 leyes urbanísticas cuando ha acabado y ya no vale la primera. Claro. Vamos a dejar de hacer tantas leyes. Si he evocado antes el plan general, es porque creo que es la gran guía para todos, ¿no? Es muy importante. Y lo que se está construyendo en este momento estaba previsto en el plan general que se construyera allí, en las zonas Quatre Carreres, el sur y tal, que es la Valencia que ahora es emergente, ¿no? Claro que si hace falta habría que cambiarlo. Javier ha mencionado una cosa interesantísima, para mí muy importante, que es la no solución del problema del contacto de la ciudad con el mar. Ni el cauce del río Turia ha llegado hasta allí,
ni sabemos cómo va a quedar el ámbito de las moreras de una manera clara, ni está resuelta esa entrada a Valencia por el mar como debe ser. Incluso yo añadiría más, creo que en la Marina se está cometiendo, desde mi punto de vista, un error, y es no dedicar todo lo que allí se pueda al mar, a los marineros, a los marinos, a la pesca, al transporte marítimo, etcétera, etcétera. Y sin embargo se está configurando un polígono industrial de carácter tecnológico que Valencia necesita, pero que bien podría estar en Fuente del Jarro. El polígono es el de Vara de Quars, supongo, Sí. ¿no? No, me refiero que lo que se está haciendo y adjudicando en la Marina básicamente es para nuevas tecnologías. Ah, vale. Y eso podría estar pues aquí al lado, en la calle Lebón o en cualquier otro lugar de la ciudad. Tengo un chiste para eso, de lo que has dicho. Ah, pues la avenida venid. del puerto por la que hemos venido con un taxi va al puerto, pero del puerto aquí no hay ninguna avenida. Claro. Bueno, sí. No, tan No la clara hay. como la avenida Tan del puerto clara, no. ¿no? Está Sí, hecha bueno, para que- salir, pero no para entrar. ¿Pero quién la hizo? ¿Cuándo se hizo esa avenida? Era de doble dirección. la de los claro, que se ha aliados, la convertido avenida en de una- los aliados. Pues se hizo cuando Estamos se hicieron encontrándonos recta y al mar. con el eterno problema de si Valencia mira al mar suficientemente y cómo tiene que hacerlo y qué es lo que se va a encontrar cuando mira al mar, ¿no? Porque por lo que ustedes me están diciendo, tenemos un plan general que se ha quedado viejo, que es difícil de reformar, con algunos planes parciales para zonas muy concretas. Hay una zona de crecimiento que es la zona cercana al Hospital La Fe de Valencia, el nuevo Hospital La Fe, que es donde están haciendo los nuevos barrios. Y luego tenemos el problema de la fachada marítima, con sus diversas Bueno, secciones. Tenemos muchos problemas porque el problema del enterramiento de las vías férreas, que condiciona el pago del Grau, cuándo será viable el parque central, Mestalla, que es algo sangrante en la ciudad. Uno, porque lo que se aprobó para el viejo Mestalla es una solución urbanística indefendible. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene ninguno de los parámetros, es una introducción de una volumetría sin criterios de paisaje, de ordenación, de calidad. Lo que hemos visto es absolutamente Sí. infumable. El nuevo Pero- Mestalla, con criterios de área metropolitana, debería haberse instalado en Paterna, claro. En todas aquellas zonas que, Pero es que, se querían claro, dedicar a un centro comercial. Pero es que la visión metropolitana, yo comprendo que el Partido Popular dijera el cinturón rojo me puede hacer perder la alcaldía de Valencia y que la izquierda que está en el poder diga, hombre, voy a perder muchos cargos, pero para el conjunto de la sociedad solo tiene ventajas, porque hay algo que es evidente, la seguridad, los servicios, las basuras. Todo eso, cuanto mayor es el tamaño, o sea, Pero eso estamos es más fácil de diciendo mancomunar que el urbanismo y que la movilidad, por ejemplo. Hombre, es eso más es fácil de, eso es de fácil, es una mancomunarlos. decisión realmente que es una decisión estrictamente política. Pero, por ejemplo, Florida, que lo he estudiado con datos, con macrodatos, el cambio de Valencia supondría un incremento medio de los salarios del 15%, porque nuestros jóvenes se van al extranjero, pero la mayoría también se van a Madrid. Y se van a Madrid porque en Madrid tengo una posibilidad de tener empleo que en Valencia no tengo. Como no tengo posibilidad de tener empleo igual en Alfira o en Játiva que en la capital, porque yo necesito que haya una dimensión. Y la ciudad, al no hacer esa apuesta metropolitana, comete otro grave error, que es no tienes una ciudad que tenga un business plan para atraer inversores y capitales. Cuando otras ciudades, como Barcelona, que sé que no gusta en algunos sectores, o Londres o París, consiguen que patrocinadores externos paguen, por ejemplo, la iluminación de los puentes de Londres. Nosotros tenemos unos puentes históricos maravillosos. Algunos Y sin flores. Algunos sin flores. Algunos sin flores. Bueno, eso Digo, no es pero tan que histórico. podríamos hacer Sin muchas geranios, más no es cosas que sean- de las que hacemos. Bueno, como estamos salpicando con muchas cositas sobre el urbanismo y el desarrollo de la ciudad de Valencia, vamos a intentar ordenar un poquito. Antes de que nos vayamos a la pausa publicitaria, rematemos el tema de la fachada marítima. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentran ustedes ahí? Que son... Bueno, Rafa estuvo en Hay el uno y jurado, medio. ¿no? Sí, Es no, verdad, pero- el señor Tamarit estuvo en el jurado de la Marina, ¿no? sí, pero no me acuerdo. No quieres acordar. Sería una... No, no quiero acordarme. Es que no lo digo tan claro. No, pero vuelvo al taxi que no en el que hemos venido.
al final de la avenida del Puerto, se veía un transatlántico de esos que se anuncian en la tele, que parecía un edificio de pisos, y está allí pegado a donde aterriza la avenida del Puerto, está ahora allí. Nos ha asustado, pensábamos que era un capitán de Costa Cruceros que iba a empotrado darse ahí. un Pero golpe. es uno de esos de 10 o 12 pisos que parecen edificios navegando. Y dices eso, que el puerto tenga que poner a ese barco ahí porque no está estudiada la solución total, que podría llegar hasta Sagunto, por ejemplo, con los problemas que ahora afectan comercialmente a toda la zona, ¿no? Por lo de la Ford, no por un lado, pero la otra La Volkswagen. La Volkswagen en Sagunto. Bueno, fachada marítima, señores. Fachada marítima. Está sin resolver, incluso yo diría que anímicamente. La ciudad sigue separando la parte marinera de la parte central, como ocurría en el siglo XVII, anímicamente. No tenemos la suerte de Alicante de que están las dos cosas Los del Grao todavía obligatoriamente juntas. Los del Grao siguen diciendo me voy a Valencia. Claro, eso por un lado. Por otro lado, no se ha resuelto tampoco moralmente o culturalmente la amistad con el puerto comercial. Se le tiene, desde el poder, se le tiene una inquina que yo no alcanzo a comprender y que pasa también porque el puerto del Estado reconozca que Valencia ha hecho grandes sacrificios para tenerle. Es decir, renunciamos a la playa, renunciamos a Nazaret, hemos renunciado a muchas cosas y el puerto debería ser más generoso con la ciudad, mucho más. Y mucho menos madrastra y ser más acogedor. Y a partir de ahí, pues los arquitectos y los urbanistas y los paisajistas tienen que darnos soluciones. No puede ser un choque brusco, sino que tiene que llegar el río convertido en jardín hasta su hipotética desembocadura de antes y tiene que haber un encuentro que sea más feliz, que no se ha producido. Y desde luego, desde mi punto de vista, pasa por la urgencia de hacer el Museo Marítimo de la ciudad, que es pero de verdad grande e importante, tan grande como el Palau de la Ópera, que es lo que llamaría la atención en la Marina, donde hay una serie de instituciones que son respetabilísimas y necesarias, pero que podrían estar en el polígono Fuente del Jarro. Bueno, el aspecto más positivo de la relación con el mar yo creo que es el Saler, que es realmente lo que se ha recuperado desde que, bueno, tú viviste, ¿no?, la campaña para recuperar el río y el Saler para la ciudad, y hoy es una realidad, se ha recuperado enormemente. Pero yo, de cara a las elecciones, igual que pienso que la visión metropolitana es esencial porque los recursos son los que son y no se puede exprimir mucho más a los ciudadanos, incluso el Banco Central Europeo así se lo recrimina al gobierno de la nación, aunque los telediarios hablen de Piqué y Shakira y no de esas cuestiones. Pero la otra cuestión que para mí es clave es el planeamiento estratégico, que lo inició el primer gobierno de Rita Barberá y que luego lo dejó. Pero el planeamiento estratégico es esencial porque la ciudad no es solo una realidad física que trazan los arquitectos. En la realidad confluyen muchas cosas y muchos intereses. Y si yo separo el urbanismo de la economía y de la sociología, estoy haciendo un cuadro que pues será bonito o no, pero no estoy construyendo una ciudad. El planeamiento estratégico es esencial para conseguir que todos los actores, los empresarios, los industriales, participen en la construcción de la ciudad, expongan sus necesidades y se dé una respuesta acertada. Usted distingue entre planes y proyectos, lo oí decir aquel Sí, día exactamente, claro. de Gerlich, ¿no? Pero hay un problema, y es que toda la costa es turística con restaurantes, cafeterías, y eso está allí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cancelarlo todo para que la ciudad llegue al mar? No, por eso yo digo que el planeamiento estratégico está para poner a los actores. Es decir, yo no puedo yo no puedo estudiar la movilidad sin pensar en los comerciantes del centro histórico. Y no puedo pensar en una intervención urbanística que desprecie o ponga en duda el valor del turismo. Por eso obstáculo. esa mesa de diálogo técnicamente es el planeamiento estratégico.
Señor Grau, remate usted esta cuestión de la Sí, fachada y nos vamos a publicidad. La fachada marítima, tengo que decir que fue mi abuelo, Camilo Grau Soler, el que diseñó la fachada de JJ Domine, que es lo único que hay de Valencia mirando al mar. Entonces, esa es la línea que se debería seguir. Y él ha hecho el jardín. Completar las fachadas. El jardincito que hay abajo tuve la suerte de hacerlo yo también, porque los vecinos no solo tenían carreteras asfaltadas delante. Entonces, la fachada marítima va a seguir con lo que decís del río, con lo que bien tiene que venir de Nazaret, que ya hemos hecho allí un arreglito previo en el Parque Nazaret, la primera piedra entre comillas, y es importantísimo conectar Nazaret con el puerto, porque es que está totalmente descolgado. Si no, es una isla. Con el tranvía, la verdad, se ha adelantado muchísimo y es un lujo el tranvía que tenemos en Nazaret. O sea que, pero claro, al final, ¿cuál es la idea general? Nadie la sabe y ese es el problema, que sí, aunque hay un plan general que está muy bien y que es el que se ha desarrollado estos últimos años, sigue haciéndose parches por culpa el puerto que has comentado antes, porque claro, es que el puerto manda al gobierno de España. Y eso es su chiringuito y ahí están todos haciendo lo que les parece. Y de vez en cuando nos pone un edificio estupendo que está fenomenal, nos hace una dársena para la Copa América que está fenomenal, no sé cuánto se debe todavía. Pero claro, son siempre parchecitos de cada administración y eso es lo que es un desastre. Pues vamos a hacer un parchecito publicitario adecuado e interesante. Nos interesa también no solo saber qué pasa con la ciudad de Valencia urbanísticamente hablando, cuál es el plan de futuro, si es que lo hay, sino también hacer estas recomendaciones a todos nuestros televidentes. Y después le voy a preguntar al señor Grau esto, bueno, y a los demás también, pero especialmente al señor Grau, por esto de la capitalidad verde de Valencia, a ver si esto nos van a salir lechugas de debajo de los ladrillos o cómo está eso. ¿Qué significa, qué repercusión tiene para una ciudad como Valencia un reconocimiento europeo de este tenor? Volvemos enseguida. Estamos dilucidando el futuro de la ciudad de Valencia, estamos intentando descubrir si hasta ahora está realizada a base de parches, si hay un plan, si hay un proyecto. Lo hacemos con Javier Domínguez, con Camilo Grau, con Rafael Tamarit y con Francisco Pérez Puche. Y yo, antes de la publicidad, le proponía al señor Grau que nos explicara esto de la capitalidad verde europea de Valencia. Esto, ¿qué nos va a traer de bueno? Si es que nos trae algo. Pues solo nos puede traer cosas buenas, porque Valencia se puso en el mapa con la Copa América y le vino a Valencia estupendamente. Y con esto pues recuperamos un poquito de estar en el mapa. Pero con la Copa América había retransmisiones de televisión que hacían rentable el proyecto. En este caso no sé dónde está. Bueno, pero tiene su publicidad en todas las ciudades, en otras capitales europeas, llega y se harán aquí congresitos y se harán cosas. No sé económicamente qué beneficio tendrá la ciudad, pero claro que es mejor que no tenerla. ¿Lo celebramos entonces? Bueno, yo creo que hay que celebrarlo, pero hemos de pensar que nosotros no podemos competir ni a nivel futbolístico con el Real Madrid, ni a nivel de ciudad con la capital de España. Porque la capital de España recibe, es el sitio en el que el 80% de la inversión que viene de países de Sudamérica se localiza en Madrid, fundamentalmente de Venezuela, ¿no? Con la salida de capitales. Brasil seguirá sacando capitales por su conflictiva situación política y esa llegada a España va a la capital. Luego Valencia está en otra liga. En esa liga en la que competimos, pues cuanto mayor presencia y cuanto mayor sólida sea la marca Valencia, mejor será para los valencianos. Y la capitalidad del diseño, la verde, todo viene bien. Vamos, molestar no molesta, ¿no? Molestar no molesta. No, al contrario. Y es un gran incentivo, y es un aliciente, y es sobre todo un elemento que nos puede impulsar, ¿no? Pero yo creo que habría que leer la letra pequeña, en el sentido de que no es como creíamos o como creemos la mayoría de la gente de la calle, para que nos hagan más parques, sino para que seamos más verdes en el sentido europeo medioambiental. Es decir, estamos hablando de movilidad, de coches eléctricos, estamos hablando de bicicletas y patinetes, estamos hablando de esa novedad que ha llegado a la ciudad en los últimos 5 años, que se va a incrementar y que seguramente se va a hacer un poquito más radical.
yo la Vamos, no es que perspectiva nos que veo de la Valencia Verde Sí. es cerrar el centro histórico al tráfico. No es que nos vayan a poner más árboles, sino que nos reconocen lo Las que dos llevamos cosas hecho. habría que hacerlas. Sí. Las dos, pero Europa va por ahí. Vale, Va centro hacia sus histórico. objetivos. Centro histórico. Lo cerramos del todo. Las plazas que se están remodelando, la del Ayuntamiento, la de la Reina, o se van a remodelar, la de San Agustín, ¿les parece a ustedes que están en la línea de proceder a ese cierre de la Almendra de Valencia al tráfico rodado y reconvertirlo eso? ¿Qué repercusiones puede tener también para un posible despoblamiento de esa zona? Pues que un alcalde catalán, que aquí por lo visto parece ser que no hay valencianos suficientes con los millones que somos para ser alcalde, y un gestor... Lleva toda la vida aquí en Valencia el señor Ribós, si se Sí, refiere de a él, acuerdo, que supongo bien, que sí. pero y luego el que le acompaña para todo este tipo de cosas que es también de fuera de este país, aunque viva Señor aquí. Grecci, que es italiano. Quiero decir con eso que es probable que entonces se les dé más arma para que hagan con ellos en el centro lo que quieran. Y precisamente yo lo que creo es que el centro de Valencia, que históricamente está muy bien, que lo que tiene que ser es conservado y respetado piedra a piedra, pero todo el centro. ¿Y habitado? Y habitado, claro. Ya, pero es que si le ¿Por ponemos qué no? muchas trabas a la movilidad de los que viven ahí, No, se irán bueno, fuera. Bien, es igual. Es que yo no sé si viviré una movilidad distinta a la actual, porque todo tiene pinta, como ha dicho Paco, que de alguna manera los generadores de movimiento o los auxiliadores al movimiento van a evolucionar o van a cambiar, vete tú a saber. Señor Es que Grau, no se ¿cómo lo ve sabe. usted esto? Pues en la línea de los concejales de tráfico que ha mencionado Rafael, yo conocí al concejal de tráfico en el periodo de Rita Barberá y no he conocido todavía al que hay ahora, pero he visto los que han hecho unos y otros. Rita Barberá, lo más importante eran los coches. Cuando se hizo la Avenida del Puerto, que además el tema de la Avenida del Puerto era, yo le pregunté, porque estábamos interviniendo también al tema visual de la calle, ¿por qué hacia el puerto y no del puerto? Y me dijo, no, Camilo, la avenida va al puerto, que es lo importante, la Copa América. Y ya se olvidó de que había que volver por una avenida a la ciudad. O sea, falta la avenida de la ciudad del Claro, puerto. la avenida de Baleares cubre pero ese da objetivo, tantas ¿no? vueltas que al final te quedas ahí en una rotonda de allí de Eduardo Bosca y ya está. Bueno, y respecto al tema de la ciudad histórica, claro, si la gente no puede vivir en el centro, no va a vivir. Si solo se dedica al sector terciario, serán ciudades fantasma. Entonces, yo creo que se puede estudiar una solución que la gente pueda aparcar su coche y que a la vez sea peatonal todo el barrio. Pero no a base de los parchecitos, vamos a arreglar ahora la lonja, vamos a arreglar ahora la Plaza de la Reina. Sí. No hay un plan, sí que hay un plan de ciudad bella, pero claro, es tan burocrático. Bella de vieja, no de bonita. No, maticemos. Bueno, y tan especial, dice, yo acabo ya, perdona Javier, es que si no se me va a ir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comentaba, había un concejal que lo más importante eran los coches. Ahora hay un concejal que lo más importante son las bicicletas y de paso los patinetes y tal. El siguiente que venga tiene que fijarse en el peatón. O sea, de hecho hay un servicio de movilidad de no sé qué, servicio de semaforización, servicio de no sé qué, y no hay un servicio del peatón. Y yo que ando mucho por la ciudad, para cruzar, por ejemplo, al final del Fernando Católico, cruzar al río y tal, tengo que esperarme 3 semáforos. Porque, y además 30 segundos, o sea, voy por abajo, claro, que no hay ascensor, o van ascensor, pero te lleva a la otra parte. Entonces, falta pensar en el peatón. Entonces, la ciudad histórica tiene que pensarse en el peatón, cómo lleva a la gente a su casa, cómo hace la compra, cómo lleva minusválidos hasta la puerta de su casa. Y eso no se está pensando. Señor Domínguez. A ver, yo creo que el principal problema es que tenemos un plan especial del centro histórico, pero la movilidad no se ha estudiado en su conjunto. Y en su conjunto es lo que dice Camilo y lo que se comentaba. O sea, yo tengo si quiero que en el centro histórico tengo un censo de 35.000 familias, yo no les puedo hacer la vida imposible. Si tengo el gran lujo de tener uno de los mercados centrales más importantes de España y de Europa, como es el nuestro, que significa que es un mercado donde los alimentos son kilómetro cero, es decir, vienen de la huerta, de la lonja allí, tendré que favorecerlo. Y favorecerlo es que pueda venir todo el mundo a comprar. Y también, si tuviera una visión metropolitana, ir al de Alboraya, el de Mislata, el de Alacuás,
el de Chirivella, el de Manises, etcétera. ¿De las plazas no me dicen ustedes nada? Plaza del Ayuntamiento, así rápido, Sí, un yo par de rápidamente. Yo ideas. lo que quiero decir, y además respondo también al mismo tiempo a lo que ha dicho Javier últimamente, y es que el ejemplo que he citado antes, de que creo que lo he dicho, que cuando yo me fui a vivir a donde vivo ahora, cerca de los viveros, y vivía en la calle Urrina, mi madre dijo, ¿y te vas al otro lado del río? Vale. Quiero decir con esto que vivir en el centro no tiene por qué convertirse en un castigo, que los hijos o los nietos evolucionarán y se irán por la periferia a sitios más cómodos, con más vista, con más altura. Hay cualidades que la gente busca y que no son quedarse vivir al lado del Cine Rialto, en el entresuelo, que están todos los entresuelos abandonados, ya no hay ni oficinas. Quiero decir con esto que el respeto al centro no ha de ser pensando es que vamos a poner un carril bici atravesando la Plaza de la Reina, que es el modelo de catástrofe que han puesto estos bancos de piedra fija que no se pueden ni mover, haciendo así en toda la plaza. Y una entrada por donde van los peatones de vehículos al parking. Eso es lo que no hay que resolverlo así. Que si no se puede aparcar, que cojan un taxi o que vayan andando. Pero eso pasa en cualquier ciudad que tenga carácter antiguo. Paco, ¿te gustan las plazas? ¿Los proyectos de plazas? Las plazas en el primer minuto sorprenden. Lo que está ocurriendo es que nos cuesta entender que una de ellas o dos tienen aparcamientos en el sótano, que el arbolado no puede aparecer de la noche a la mañana como quisiéramos, que tenemos una imagen de la anterior y quisiéramos reproducirla en las nuevas, pero que la gente es tan buena que se va a acostumbrar al final y les va a encontrar virtudes. Y lo de las estatuas, también hay por ahí algunos que están diciendo últimamente, ¿por qué no ponemos cada estatua en la plaza que le corresponde y no las intercambiamos y... Pobre Vinatea. Yo qué sé, sí, Vinatea es el ejemplo más... Sí, porque luego quitamos a Vinatea, pero ponemos a Gustavino, cuya vida tampoco era muy edificante. Bueno, sí, claro. Algo que es consustancial. Todos tienen a los luces y sombras. ¿no? Claro, lo que está pidiendo alguna gente es que la del rey Don Jaime pase a la plaza mayor de la ciudad, pero yo no tocaría demasiadas cosas. Es que es una ciudad un poco rara, ¿no? El Parque del Oeste y la Avenida del Oeste están lejísimos, separadísimos, a pesar de llevar un nombre común. Y ese tipo de cosas, ese tipo de paradojas se dan de vez en cuando en Valencia. Parece muy divertida desde ese punto de vista porque todo está cambiado de sitio. Los nombres, las estatuas, pero nos hemos acostumbrado. Sí, eso ya no tiene remedio, ¿no? No, difícilmente. En la prensa difícilmente. venía esto ayer o hoy, que en la plaza del Ayuntamiento se va a hacer algo que permitirá la mascletá. Eso es un titular de un artículo. Claro, es que esa es la clave. Es que no, cuando yo era pequeño había mascletá y todo, pero la plaza del Ayuntamiento tenía un monumento que se levantaba, que se estaba tan a gusto allí, sin riesgo con los coches ni con los tranvías, con un sótano con urinarios públicos y los floristas estaban abajo. Y era un monumento cómodo, conveniente, y ahora que la gente vaya allí y que solamente dejen un solar, como han hecho con la Plaza de la Virgen, para poder hacer una mascletá, que me perdonen, pero la mascletá se puede hacer en el Mestalla actual, sí. Yo coincido con Paco que la gente, lo que Machado decía, los paisajes de la infancia, al final, el imaginario que tú has visto cuando eres pequeño, tú lo ves como gratificante, amable y lo evocas, aunque desde un punto de vista objetivo no sea para que lo pinte Monet ni una gran figura. Y el problema nuestro de las plazas en Valencia es que son plazas que salen todas ellas de operaciones de vaciados urbanos. Es decir, que son lo que en el urbanismo son las plazas de la desamortización. Es decir, elimino este convento y voy a generar una plaza. Con lo cual son espacios irregulares, que no han tenido, por ejemplo, claro, la Plaza de la Reina, pues tiene edificios como es el entronque con la calle San Vicente de calidad, porque es el modernismo, pero luego tienes unas fachadas de mucha menos interés, ¿no?, artístico, y encima es un espacio irregular,
y el arquitecto que lo rediseña solo rediseña la cota cero, que es un tapiz. Entonces el resto sigue siendo Hay un par de igual. cuestiones que me gustaría abordar con ustedes en los apenas 4 minutos de los que disponemos. Uno de ellos, la ciudad de Valencia debe crecer en población, aparte del debate sobre el área metropolitana. No hay demasiadas bolsas de suelo disponibles, creo yo, para edificar, pero sí hay zonas de expansión de la ciudad. ¿Hasta dónde debemos hacer crecer Valencia o nos conviene que se quede como está? Es que eso depende de muchas cosas. Eso depende de la economía, de cómo funciona la ciudad industrialmente, agrícolamente, y eso condicionará el número de habitantes y Hace por unos tanto su hace unos superficie. años, en un debate en el Colegio de Arquitectos de Valencia, al que tuve la oportunidad de asistir, se defendió que mejor dejarla como estaba, que no creciera demasiado, que no nos interesaba llegar al millón de habitantes. El tamaño de 800.000 habitantes para mí es ideal. Yo creo que Valencia, lo que llamamos Valencia, jamás debería pasar del millón. Pero el concepto de área metropolitana es el que debe cambiar. Sí. Bueno, pero es que a lo mejor Valencia acaba siendo, por el tema de la fábrica esta famosa de Sagunto, que crece hacia Sagunto y es un crecimiento de la ciudad como en otras, como en Nueva York creció cruzando el mar hacia los... Es decir, que todo depende de cómo crezca venga el mundo. la ciudad y cómo venga su economía, su industria y su estado laboral. Pues retomando el hilo de la argumentación del señor Tamarit, casi la última pregunta que les formulo, y se la formulo a cada uno de ustedes. ¿Qué pondrían en la carta de los Reyes Magos para el nuevo equipo municipal de Valencia, sea el que sea, a partir de mayo? Señor Domínguez, ya que está usted el primero. Yo pondría que sean capaces de alcanzar un consenso y rediseñar un plan estratégico para la ciudad. ¿Con algún acento puesto en algún sitio concreto, en alguna faceta concreta? Vamos a ver, normativamente, por ejemplo, la ordenanza de aparcamiento, que yo sepa, los coches que utilizamos en Mislata, Alboraya, Manises, etcétera, deben ser los mismos y, sin embargo, las ordenanzas municipales son diferentes. Eso es un caos Armonización normativo. de ordenanzas, Sí, por ejemplo. una armonización, y luego los equipamientos se han de ver con una dimensión mayor si yo quiero generar economías de escala. Señor Grau. Yo pienso que la ciudad no debe crecer más, los 800.000, 1 millón de habitantes está muy bien, y al equipo de gobierno que venga o que se quede, que se preocupe más de los peatones, que se preocupe más de los barrios periféricos donde hay un montón de viviendas vacías, la ciudad fallera, Torrefiel, Orriols, que son barrios que aún están cerca del centro de la ciudad y cuando paseas por allí da la sensación de que no es Valencia, que no hay algún parquecito se ha hecho allí, pero le falta meterse también en el área para que no tengamos que crecer la ciudad, que no hace falta, que la ciudad compacta es mucho más sostenible. Señor Tamarit. Yo tengo una foto hecha que le hice hace poco y quería haber hablado más de Benimaclet, pero es que esto es modélico y es justo la respuesta a la pregunta. En Benimaclet, cerca de la iglesia, en la zona antigua, en un callejoncito con vallas antiguas que hay una placa que pone Benimaclet, barrio de Valencia actual, anteriormente pueblo. O al revés, pueblo de Valencia y actualmente barrio. Sí. No me acuerdo, por eso hice la foto. Quiero decir con esto que las cosas se extienden por temas económicos, no por temas religiosos, no porque necesitamos poner otra iglesia, va a empezar Benimaclet a poner, no por temas de otro tipo, deportivos. Por ejemplo, no está bien, lo habéis dicho, que el nuevo estadio del Mestalla esté donde está. Ha de crecer de un modo lógico todo y que dominará en unos sectores la industria, en otros sectores el campo, en otros sectores el deporte y vamos a ver, pero la ciudad puede crecer. Señor Pérez Puche. Pues que la Marina haga honor a su nombre y sea básicamente marinera, con el centro que nos hace falta, que es el Museo Marítimo. Yo le voy a pedir disculpas a los televidentes de Alicante y de Castellón porque hoy lo hemos centrado en Valencia, aunque también habría mucho que hablar del urbanismo y de las perspectivas de futuro de las otras dos capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. Lo haremos en próximas oportunidades. Bueno, y nos hemos dejado el Espai Verd, Rafael, sí. Que me parece que es un edificio. Además, Javier Domínguez ha editado ahora un libro. Una revista que la escribe un alumno mío que estuvo trabajando conmigo y que él sabía... Está la hija de usted también escribiendo ahí, ¿no, señor Domínguez? Sí, todo. Es una reivindicación de un edificio singular, el Espai Verd de Valencia, que yo creo que ha pasado durante años y años muy
muy, en fin, en un segundo plano y que ahora por fin se reivindica de una manera clara. Pasará a la historia y permanecerá históricamente ese edificio. Pero para que veamos, el proyecto tuvo una tramitación administrativa que se dilató mucho en el tiempo, porque, por ejemplo, no se autorizaba el acceso es por corredor, que un edificio en la ciudad de Valencia tuviera el acceso por corredor y, por tanto, no podían ser dormitorios. Hablaremos del Spyber también próximamente. Señor Domínguez, señor Grau, señor Tamariz, señor Pérez Puche, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a descubrir los parches de Valencia y la forma de armonizarlos para que parezcan otra cosa. Señoras y señores televidentes, muchísimas gracias también a todos ustedes. Muy buenas noches. Queden ustedes con Dios.